Hola, nosotros vamos a hacer una pequeña investigación sobre cómo es que el álgebra lineal va a ser aplicada en las diferentes profesiones. Hola, yo soy Amanda. Yo soy Ricardo. Hola, yo soy Nadia. Nosotros somos estudiantes de Ingeniería en Telemática de UPITA, del Instituto Politécnico Nacional. Después de diferentes investigaciones, se ha visto que el álgebra lineal es bastante útil en las ingenierías, principalmente las que tienen como base matemáticas y física por vectores, determinantes y matrices. La historia del álgebra lineal moderna se remonta al año de 1843, cuando William Rowan Hamilton usó por primera vez el término de vector. Además, es el creador de los cuaterniones. Venimos a entrevistar al profesor Ramón Salata, que aquí en ESFEM, ahí les vamos a hacer unas preguntas. ¿Usted a qué se dedica? Yo a la enseñanza llevo 46 años dando clase aquí y empecé en ingeniería en la sección de graduados de la ESA hace muchos años. Entonces siempre me he dedicado a educación. Maestro. ¿Y para usted qué es el álgebra lineal? El álgebra lineal pues es una rama de las matemáticas que desde el punto de vista de ingeniería, así de una manera simple, podríamos decir que nos sirve para estudiar sistemas lineales en general. Entonces, sistemas lineales, pues, ¿qué abarca? Pues abarca todo lo que son circuitos eléctricos lineales, que tienen, por ejemplo, condensadores, bobinas, resistencias, pero que no tienen elementos no lineales como diodos o transistores. Cuando son no lineales hay que aproximar el sistema no lineal por un no lineal y entonces también se puede utilizar álgebra lineal. Bueno, entonces, es una materia álgebra lineal que tiene una aplicación muy grande porque básicamente en principio el álgebra lineal es la teoría de las transformaciones lineales. Y todo lo que son sistemas lineales, que estoy hablando de circuitos lineales, estoy hablando de una estructura de un edificio también, si las oscilaciones son pequeñas, se comporta de manera lineal. Así que para resolver la estructura, para calcular los esfuerzos en las columnas, en las traves y todo eso, se construye una matriz y se hace el análisis estático, ¿no? Y entonces se resuelve mediante álgebra lineal. Pero también el álgebra lineal pues tiene muchas otras aplicaciones, donde no se refleja aparentemente tanto el aspecto de que esté tratando uno con transformaciones lineales. Por ejemplo, en demografía, para estudiar el comportamiento del crecimiento de una población por edades, se utiliza una matriz que se llama matriz de Leslie. Y eso es de gran utilidad para estudiar, por ejemplo, a largo plazo, cuántas personas vamos a tener, por ejemplo, entre 0 y 10 años, cuántas entre 10 y 20, cuántas entre 20 y 30, etcétera, ¿no? Y eso es muy importante saber la distribución de edades de la población para cuestiones de necesidad de educación, necesidad de pensiones para adultos, necesidad de trabajo para los que están en la etapa de poder trabajar. Entonces, es muy, muy importante, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, la matriz de Leslie, pues, el álgebra lineal tiene una aplicación muy importante. También tiene, por ejemplo, en cuestiones de ecología. Por ejemplo, en ecología hay ejemplos donde se puede en un momento dado estimar qué tantos árboles se pueden cortar anualmente en un bosque sin que éste se extinga y cuántos hay que plantar, ¿no? Es decir, pero como los árboles van variando en edad y todo eso, pues entonces hay que calcular cuántos hay que plantar y cuántos se pueden cortar. Y bueno, seguramente, por ejemplo, en redes, ¿no? Pues uno tiene una red y entonces dice,
dos puntos dos puntos pueden estar conectados o no conectados. Si están conectados, entonces la matriz, si dos puntos I y J están conectados, construye una matriz donde la entrada IJ es 1, y si no están conectados, es 0. Y entonces yo puedo estudiar de cuántas formas puedo ir de un punto a otro, pasando por diversos puntos, por ejemplo, ¿no? Con ayuda de matrices. Sí, por ejemplo, digamos, puedo preguntarme de cuántas formas puedo ir del nodo I al nodo J, pasando, digamos, por K aristas, por ejemplo. ¿Y usted utiliza herramientas tecnológicas o virtuales que le ayudan a hacer ese tipo de cálculos o los hace todos manualmente? No, yo no manualmente jamás. Eso nada más, manualmente, nada más es a veces para ejemplificar con los alumnos, para que aprendan algo. Porque si no, no van a saber nunca cómo lo hace la computadora. Sí, entonces ya... Entonces, saben hacer muchas cosas, pero la computadora es una caja negra y no saben ni de qué se trata eso, ¿no? En realidad. Entonces, ahí es donde uno a veces lo hace a mano. Pero fuera de eso, no. Por ejemplo, lo que dije de redes se puede hacer muy bien con un programa que es para matemáticas que se llama SAGE. Y ese programa, pues, se programa en Python, tiene muchísimas cosas para hacer matemáticas, pero muchísimas. Entre otras redes, por ejemplo. Y bueno, se puede hacer de todo, ¿no? Invertir matrices, sumarlas, multiplicarlas, lo que sea, ¿no? Se puede hacer de todo, ¿no? Resolver sistemas, encontrar eigenvalores y eigenvectores. Aunque yo más que SAGE generalmente uso Python. Bueno, muy bien. ¿Qué más les puedo servir? Sí. Nada más. Nada más, maestro. Ya, Muchas tienen gracias. hasta de sobres, ¿verdad? En esta ocasión estamos con otro profesor. ¿Cuál es su nombre? Joel Cruz Ramírez. ¿Usted qué estudió? Estudié matemático en la universidad, en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, y bueno, vine a dar clases aquí en Politécnico. Ok. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Y usted a qué se dedica? Yo estoy aquí únicamente como profesor y toda mi vida mi vida profesional ha sido de profesor. Ok. ¿Para usted qué es el álgebra lineal? Para mí el álgebra lineal es un área de estudio muy elemental, muy amplio, o sea, tiene todas las cualidades, porque usted puede pararse en un objeto y expanderlo de manera natural, así como algo que crece, algo que se contrae, o cosas más elaboradas para el pensamiento que invierte orientaciones, invierte direcciones. Entonces, ese procedimiento de que expande de manera natural, solamente multiplicando, tomando múltiplos, eso hace que el álgebra lineal proyecte todo una serie de pensamiento de manera así como natural, vaya, que el esfuerzo, pues en realidad no es grande, el esfuerzo mental no es grande, sino que es una percepción, prácticamente una percepción del objeto. Tú ves un vector de un tamaño y nada más con multiplicar por algo, ¡pum!, obtienes otro vector de otro tamaño, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Cómo aplica el álgebra lineal usted en su labor? Yo en mi labor como profesor, pues yo no solamente recurro al álgebra lineal en las otras materias que solamente requieren de nociones como resolver sistemas de ecuaciones, de planteamiento de vectores, o algunas aplicaciones que conciernen a los máximos y mínimos. Pues hay que vertirlo al arreglo de matrices. Cada matrices cae dentro del álgebra lineal. Ok. ¿Le ha facilitado el álgebra lineal algún trabajo o algún proyecto? Pues definitivamente toda mi carrera es el álgebra lineal, es lo que me facilita también mi visión de ver el álgebra lineal. De hecho, aparte inspirada desde los elementos de Euclides, en que dice que un rectángulo lo puedes expandir en sus lados y crece indefinidamente tu rectángulo en una dirección, y si lo levantas en la otra dirección, tu rectángulo se expande por ambos lados. Entonces la noción de algo como algo que genera, digamos, algo natural aquí en lo básico, ¡pam!, lo expande, que es lo mismo que en el conocimiento. Cuando un alumno va aprendiendo las cosas básicas, con un pequeño cambio, una pequeña variación del objeto, expande más su pensamiento también. En ese sentido yo veo el álgebra lineal y es lo que me ayuda en el aprendizaje
los alumnos. Mi área es de profesor. Ok. ¿Usted utiliza herramientas tecnológicas o virtuales que le ayuden a facilitar procesos del álgebra lineal? Más bien, sí los utilizo. Por ejemplo, como le comenté hace un momento, el trabajo de matemática o del MATLAB, que son softwares matemáticos, pues precisamente están diseñados en gran parte desde ese punto de vista del álgebra lineal, que hace arreglos de números, arreglos de caracteres y aplica los procedimientos por entrada de los cuadritos de las tablas o en arreglos tal cuales. Pueden ser tablas así nada más de presentación o tablas en que requiera de operaciones elementales, de suma, resta, multiplicación, inversa en arreglo. Y el más elemental que lo encuentras así a la mano, el Excel. Excel, esa tablota que ves de tantas columnas de A, B, C, D y tantos renglones de 1, 2, 3, cada vez que tú, ¿cómo te puedo decir? Cada vez que tú seccionas o tomas un cuadrado de ahí, ese es parte de un arreglo matricial, es parte del álgebra lineal. Ese mismo cuadradito o rectángulo que tú seleccionas lo puedes expandir, copiar. O sea, ahí está toda la noción del álgebra lineal por ejemplo, en el Excel, que es el más básico. Okay. Y también puedes hacer operaciones propiamente de álgebra lineal en el Excel. Okay. Bueno. ¿Y para usted qué utilidad tiene el álgebra lineal en la ingeniería? Maestro, es lo más básico. Si un alumno no percibe el álgebra lineal, lo va a percibir desde su trabajo propio. O sea, el álgebra lineal lo puede ser la manera sistemática que tú llevas tu álgebra lineal a la ingeniería, pues incluso hasta a veces es una limitante. Pero que tú aprendas el álgebra lineal dentro de tu misma carrera, de estar diseñando una cosa, por ejemplo, el acumular objetos, juntas un objeto, acumulas otro, es parte del álgebra lineal también. O que hagas tablas y hagas tus arreglos y después esta tabla con otra tabla las puedes sumar, tienes un resultado. O sea, esas son nociones, digamos, primitivas o naturales que están dentro del pensamiento de todo ingeniero. O por ejemplo, aquí en nuestra escuela no se enseña lógica. La lógica se va aprendiendo en la práctica. Y si uno se pone a estudiar lógica, no aprende el trabajo de matemáticas. Y si tú te pones a estudiar arduamente o rigurosamente el álgebra lineal, pues te vas a escapar de la ingeniería. Pues sí. Y es mejor tener las nociones así nada más básicas, elementales del álgebra lineal, que son el objeto que puedes expandir, tomas el múltiplo, que puedes sumar objetos de vectores y cosas por el estilo, resolver ecuaciones, hay técnicas, pero hasta ahí nada más. O sea, tú ya puedes con la práctica de la ingeniería, por ejemplo, un ingeniero en circuitos puede diseñar su sistema de ecuaciones viendo el circuito tal cual. Una vez que observa el circuito, puede diseñar su sistema de ecuaciones. Resolverlo, pues como principio, pulso, a mano, a buena intención, y después ya con técnicas. Para eso me ha servido el álgebra lineal, un orden en el trabajo, un orden en los quehaceres, para todo eso. Sí. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Bueno, a ti, bueno, hasta luego. Hasta luego. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre y a qué se dedica? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angélica Hernández y me dedico a dar asesoría y capacitación en materia de prevención de riesgos en seguridad de higiene. Para usted, álgebra lineal. El álgebra lineal es una herramienta matemática muy importante que nos ayuda a hacer matrices, a identificar vectores y que puede ser utilizada en diferentes ramas de la industria, de la ciencia y de la tecnología. ¿Cómo es que aplica el álgebra lineal en su labor? En mis actividades cotidianas principalmente nos enfocamos en un área que se llama ergonomía, que es la adecuación del medio ambiente al trabajo o al trabajador, y en este sentido en la ergonomía se aplica para medir los ángulos de inclinación del cuerpo. Cada ser humano tiene ciertos ángulos de inclinación en sus extremidades dependiendo del puesto de trabajo, de las actividades que desempeñe. Por ejemplo, un almacenista en un puesto de trabajo que tiene que estivar o que tiene que levantar sus manos por un ángulo que se encuentra fuera de su rango
de inclinación o que trata de hacer algún sobreesfuerzo le puede causar un malestar o le puede causar una enfermedad del sistema musculoesquelético. En este sentido, el álgebra lineal se utiliza desde el punto de vista vectorial. Se analizan los ángulos de inclinación y se determinan pues cuáles son los adecuados, cuáles son el máximo permisible que puede extender sus extremidades y cuáles son aquellas actividades que le pudieran causar un trauma acumulativo en alguna parte específica del cuerpo. Nosotros, por ejemplo, lo utilizamos en muchas actividades. Puede ser un almacenista, puede ser el operador de alguna máquina, puede ser, por ejemplo, inclusive hasta el momento de escribir, haciendo algún movimiento repetitivo, alguna postura forzada, etc. El álgebra lineal me ha servido muchísimo en algunos proyectos específicos, en el sentido de que cuando nosotros vamos al campo o al puesto específico del trabajador, tomamos evidencia fotográfica. Esa evidencia fotográfica, después ya en trabajo de oficina, pues marcamos algunos ángulos de inclinación. Como son muchas tomas o diferentes posturas del cuerpo humano, dependiendo de todas las tareas que desempeña el trabajador durante una jornada de trabajo, utilizamos ahí el álgebra lineal y hacemos un análisis de cada uno de las posturas diferentes o de las evidencias fotográficas, dependiendo del ángulo de inclinación en el cual se encontraba el trabajador, y en base a ello pues ya aplicamos el método matemático el álgebra lineal para tener algunos resultados y ser más efectivos. Dentro de la ingeniería, el álgebra lineal aporta la capacidad para resolver una infinidad de problemáticas, otorgando al profesionista herramientas lógicas y matemáticas, que son necesarias para desarrollar alternativas de solución a muchos de los retos diarios de su actividad profesional, como es el caso del desarrollo de circuitos, problemas vinculados con el software y el análisis de vectores para diferentes proyectos, así como en otras ingenierías. En general, se podría decir que facilita la mayoría de los cálculos que pueden llevar bastante tiempo y que con esta herramienta se agilizan los procesos de los profesionistas.